Así es la vida de cruel. Bueno, buenos días, repito. Vamos a ver problemas con razones trigonométricas en donde tenemos que, de acuerdo al problema, mirar qué razón trigonométrica utilizar para responder la incógnita. Entonces, problemas con razones trigonométricas, como título. Problemas con razones trigonométricas. Trigonométricas. ¿Listo? Entonces, me dice el siguiente problema. A 4 metros está apoyada una escalera. Está apoyada una escalera. Revisen la ortografía de la profesora, por favor, que ya no a veces no revisa el teclado en la pantalla. Miren, por ejemplo, ahí, contra la pared, coma. ¿Cuál será su inclinación? ¿Cuál será su inclinación? ¿Cuál será su inclinación? Y su base, dista. Dista significa se separa. Dista. 2 metros de la pared. 2 metros de la pared. ¿Ustedes qué creen que es lo primero que yo hago? Ejemplo Triángulo, porque pues dibujar el triángulo y calcular el ángulo de inclinación, ¿no? Exactamente, muy bien. Primero hagamos el dibujo chévere, el de las escaleras. La profesora sí los puede hacer horribles, pero ustedes lo tienen que hacer bonitos. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar la escalera. Así es la vida. ¿Usted qué le dijo que O sea, hay que dibujar la escalera, no solo el En triángulo. trigonometría del Colegio Nuestra Señora de Lourdes hay una anarquía, donde la profesora dice y, ay, lastimosamente es No la se que... le dice anarquía a una manera de hacer eso. A una manera de enseñar, profe. Claro, anarquía no es cuando hay un rey que es el único que elige. Anarquía es cuando Pero usted su se merced no revela. es una reina. Yo soy una reina, ¿usted quién le dijo que no? Es Por monarquía, Dios. es monarquía, no Reina de anarquía. Monarquía, profe. ¿Dónde para ir de visita? Dice que le dijo que usted no era una reina y usted sabe que Reina de Disneylandia. Pero reina al fin y al cabo. de Zipalandia. Puede ser de la panela. Reina de la casa. Listo, esa sería la pared, supuestamente es la pared. La reina del guarapo. Sí, puede ser lo que sea. Listo, ya, pare. Superen un chiste. ¿Esto quedó grabado? Sí, claro que sí. Sí. Esta sería la pared. ¿Dónde estaría la escalera apoyada? Por favor, me dicen pared. ¿Dónde? Pues a un lado, yo creo. A 4 metros. Listo, A 2 metros. Entonces, lo que sí toca tener en cuenta es lo que dice Juan Esteban, la distancia. Está separada a 4 metros. O sea, en este caso, no, esa es la inclinación, ese es el tamaño de la escalera, no es la separación. Cuando dije dista, en la parte que dice será su inclinación, su base dista significa que está separado, o sea que los 2 metros irían en la separación entre la escalera y la pared. ¿Listo? Sí, de la base de la escalera. Sí, profe. Entonces aquí sería Entonces aquí Pero es como chueco, vamos ¿no? a marcar esto y vamos a marcar la escalera. Se supone que esta sería la escalera, hagámosla medio decente. En 3D, profe, por favor. Así. Esta sería la escalera. Profe, así no se vería una escalera por el simple hecho. Bueno, Ahí quedó la escalera, profe. Sí, muy bien. así no se vería la escalera. Ya, si no lo silencio a todos como me toca con... Que es una escalera y ya. Ya, Sí. los voy a silenciar a todos. Porque no se puede. Listo. Profe, dejaste compartir pantalla. Sí, ya. Es que para poder hacer eso me toca salir. Y ahora sí. Listo, entonces, acá
Tengo ya la escalera, la medida de la longitud de la escalera es cuando me dicen que es de 4 metros, entonces, aquí coloco 4 metros, 4 metros. Entonces, esa es la longitud de la escalera o el tamaño, lo largo que es la escalera. Entonces, voy a llegar y hago lo de la escalera y ahora sí coloco la separación que sería la base que me decía Juan. Entonces, aquí sería 2 metros. Como lo dijeron al principio, ustedes toca hallar es el ángulo. ¿Por qué toca hallar el ángulo? Porque me dice que cuál será su inclinación. Cuando me están preguntando cuál será su inclinación, significa que toca hallar el ángulo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tocaría hallar el ángulo. Entonces, acá hallo el ángulo. ¿Cómo participan? Me pregunta Daniel. Pues dejen de pelear por tonterías y los dejo participar. Simple, fácil. Como me están preguntando su inclinación significa que me toca hallar el ángulo. ¿Listo? Como me están pidiendo su inclinación, toca hallar el ángulo. ¿Listo? El ángulo. Entonces aquí tocaría hallar el ángulo. Listo. Entonces, para hallar el ángulo les voy a quitar que puedan activar el micrófono, pero por favor, no quiero tonterías, porque ustedes ya son demasiado grandes. ¿Listo? Ya pueden activar el micrófono. Listo, acá. Acá vamos a hallar la inclinación. ¿Listo? Entonces hallamos la inclinación que sería el ángulo. En este caso, ¿dónde ubico el ángulo? Por favor, me dicen. Ahí. ¿Acá o acá? Ahí. No, En cualquiera de los el dos sirve, anterior. pero abajo. No, cualquiera de los dos no sirve porque haría Abajo. ángulos totalmente diferentes. Abajo. Cuando Entonces, estamos abajo. hablando de cuál será su inclinación, significa esta parte. No me están preguntando cuál es el ángulo que está apoyado a la pared. Eso es diferente, pilas con eso. Aquí nadie les va a decir cuál es la respuesta adecuada. Ustedes es más sentido común que otra cosa de acuerdo a cómo viene el problema. En este caso, el ángulo que me preguntan, coloquémosle una letra, si digamos que teta, sería teta, es el ángulo de acá, que es la inclinación. Repito, estos problemas pueden ser un poco cansones en el sentido de que nadie les va a decir cómo tienen que proceder, sino que tienen que ser lógicos de acuerdo al problema. Me están pidiendo este ángulo. Con los datos que tengo, ¿qué razón trigonométrica utilizo? Coseno. ¿Por qué? Justificación. Porque es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, tengo el cateto adyacente que sería 2 y tengo la hipotenusa que sería 4. Repito, nadie les va a decir, profe, ¿cómo así? ¿Qué razón? Pues ustedes tienen que ser lógicos con respecto a lo que tienen. En este caso, ¿por qué los jóvenes utilizaron coseno o por qué pensaron que lo más adecuado sería coseno? Porque si ustedes ven los datos que me dan acá, esto sería la hipotenusa, ¿cierto? Con los datos que me dan, y este sería el cateto adyacente. Con los datos que me dan, profe, ¿por qué no hallo el cateto opuesto? Porque no me interesa. Yo tengo que responder lo que me están pidiendo. ¿Quién es Camilo Rodríguez? Camilo el de 11. ¿Camilo el de 11? ¿Y por qué está gente que no tiene que estar? ¿Es que están pasando el link o qué? Profe, pero sí hay que hallar la altura del Pues para encontrar el ángulo, ¿no? Porque hay gente que no tiene que estar desde un principio. Voy a revisar, voy a llamar a Lisa. Venga, yo le explico. Lo que pasa es que usted pasa un link y con ese link yo me puedo meter a cualquiera de sus clases. Sí, profe, tiene razón. Yo una vez me metí accidentalmente en una clase. Y incluso con el pero yo no lo puse, eso solamente sucede cuando se pone, ¿cómo es que se llama? Que solamente es un código reiterativo. Pero igualmente es que con el número de password y todo eso uno puede entrar. Por eso quiere decir que alguien me está pasando. Ya, que esto va a quedar en el video, ya, dejémoslo así. Bueno, profe, venga, le digo, para hallar el ángulo no se necesita la altura del edificio. No, a ver, ya, por favor, que esto se está volviendo harto. Listo, repito,
repito, póngale lógica. Ustedes no es 90, utilicen los datos que tienen. ¿Qué tienen? Tienen la hipotenusa y tienen el cateto adyacente. ¿Para qué utilizo el cateto opuesto si lo único que me están pidiendo es el ángulo de inclinación? Si me hubieran preguntado la altura de la pared, de pronto sí utilizo el cateto opuesto. Pero como en este caso solamente van a contestar que le van a preguntar, les están preguntando el ángulo de inclinación. Y para hallar el ángulo de inclinación con los datos que yo tengo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Porfa, me dicen. 2 metros. 2, muy bien. Muy bien. 2. Sobre 4. ¿Cuánto me daría eso? 1 medio, o sea, 0.5. Medio, muy bien. Acordémonos que si se puede simplificar, se simplifica. Nada de 0,5. Listo. ¿Quién me dice cómo hallo teta? Que es el ángulo que me piden. Se saca la inversa de coseno. Con coseno menos 1. Con seno menos 1, muy bien, muy bien. Tienes toda la razón. Con coseno a la menos 1. Así se halla. Coseno a la menos 1 de 1 medio. ¿Cuánto me daría eso, por favor, me dice? 60. 60 grados. Muy bien, muchas gracias. 60 grados. 60 grados. ¿Listo? Sería 1 medio. Y eso me daría 60 grados. O sea que ahí ya hallé el ángulo de inclinación, que sería de 60 grados. ¿Listo? Es lo que me están preguntando ahí. Repito, para todos los problemas tienen que hacer el diagrama, que es basados en el diagrama, ustedes van a poder ser lógicos y van a poder determinar qué razón trigonométrica utilizar. Vamos a hacer otro. ¿Listo? Hagamos otro. Profe, una pregunta. Dime. O sea, básicamente solo hacemos lo que nos pide el ejercicio. Exacto. Si no lo pide, pues no lo hacemos. Exactamente, exactamente. Aquí solamente van a hacer cosas, procesos innecesarios, a mí no me interesa. Antes se les baja porque ni siquiera están interpretando bien. ¿Qué significa eso? El error fundamental que hubieran hecho es hallar el cateto opuesto. ¿Para qué hallan el cateto opuesto si no me están pidiendo el cateto opuesto? O sea, que también nos califica la comprensión lectora. Claro, ahí es pura comprensión lectora. Pura comprensión lectora, porque ustedes siempre tienen que responder los que le preguntan. Ustedes no van a responder. Es como cuando le dicen, cuando le responde uno con una pregunta. Es exactamente lo mismo. Respondan lo que les preguntan. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me dice, la sombra de un árbol, y hay problemas difíciles de esto. Ya se van a dar cuenta. Eso lo voy a explicar ahorita. Cuando la sombra de un árbol, cuando los rayos del sol forman con la horizontal, un ángulo de 36 grados. De 36 grados. Mide 11 metros. Mide 11 metros. Coma. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cuál es la altura del árbol? Del árbol. Listo. Muy bien, entonces hago mi dibujito, entonces tengo que hacer mi árbol, ¿cierto? Voy a hacer mi árbol. Es que ese sea el árbol. Listo, este es mi árbol. Dámosle ramitas. Este es el árbol. Y me dice que hace una sombra, ¿cierto? Y ese árbol quedó inmundo. A ver, lo arreglamos un poquito. Hagámoslo mejor. Más para acá. ¿Listo? ¿Listo? Este quedó mejor. Ramitas, listo. Y me dice que la sombra, vámonos de este color. Aquí está la sombra del árbol. Miremos que quedó diferente, eso no interesa.
Listo, esa es la sombra. Voy a colocarles nombres para que sepan qué es cada cosa. Este es el árbol. 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 Y esta es la sombra. Listo, ahora sí vamos a colocar los datos pertinentes. ¿Qué datos hay? Por favor, ¿me leen el problema? Un lado y un ángulo. Sí. En este caso, me dice que la sombra de un árbol con los rayos del sol forman con la horizontal un ángulo de 36 grados. ¿Quién me dice dónde va el 36 grados? Arriba al lado del árbol. Arriba de la coronilla. No, La sombra quedó tan bonita. Abajo. en la horizontal. ¿Dónde se hace la sombra? ¿En la parte de abajo? Entonces Mira, abajo. pilas con eso, pilas con eso. Y si ven que esto es como tal, los ejercicios son de 2 renglones, pero tienen que saber leer bien. Mira las palabras. La sombra de un árbol cuando los rayos del sol forman con la horizontal un ángulo de 36 grados. Prácticamente ahí no lo resolvió de una. O sea, eso sería como entre el árbol y la sombra, ¿no? Entre el árbol, en este caso, mire, se supone, o sea, voy a hacer los rayos del sol. Los rayos del sol serían como la hipotenusa. Los rayos Sí. del sol son la hipotenusa. Así, mira. Digamos que estos son los rayos del sol. ¿Cierto? Lo hice en azul como el sol. Dice, la sombra de un árbol con los rayos del sol, la sombra, lógicamente la sombra se da en el suelo, con los rayos del sol, con los rayos, forman una horizontal. ¿Qué significa una horizontal? Acordémonos que horizontal es una línea que va en el suelo, en este caso es una línea que va así. Un ángulo de 36 grados. O sea que el ángulo de 36 grados se forma acá. Ahí es donde se forma el ángulo. Si hubiera dicho inclinación, si hubiera dicho hacia abajo, de pronto sí pensaría que sería la parte de arriba. Pilas con eso, estos ejercicios son de 2 pasos, pero son más difíciles. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene mala interpretación, está en la inmunda, porque ya lo hizo mal. O sea, si usted hubiera colocado el 36 grados arriba, de una vez ya le hubiera dado diferente y hubiera estado mal. Listo. Mide 11 metros. ¿Esos 11 metros es de la sombra o del árbol? La sombra. De la sombra, muy bien. La sombra, sí. Porque se La está sombra, ¿por qué? refiriendo siempre a la sombra. Siempre se refirió a la sombra. Siempre se refirió a la sombra. Jamás se refirió al árbol. Ahora sí me preguntan. Y de todas maneras, la pregunta lo determina. Me están preguntando. Sí, esto iba a decir. Me están preguntando, ¿cuál es la altura del árbol? Ahora, muchachos, ¿cómo hallo la altura de ese árbol? Con la tangente. Con la tangente. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque tengo el cateto adyacente y me están pidiendo el cateto opuesto. Pilas con eso. Tengo el cateto adyacente, me piden el cateto opuesto. Eso es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el cateto opuesto. Ahí es donde está la incógnita. ¿Listo? El cateto opuesto. Entonces, aquí tengo el cateto adyacente y me piden el cateto opuesto. Repito, nadie les va a decir qué razón trigonométrica utilizar. Por eso es que esto es un poquito debido a que una equivocación y tienen mala respuesta porque es pura interpretación, como dijo ahorita Juan Diego, es pura comprensión lectora. Y como que ya se están rajando en eso. ¿Listo, listo? Como lo acabaron de decir, tangente. Es que la parte de razones trigonométricas es muy sencillo. Tangente es igual, en este caso es tangente de 36, ¿no? Porque es 36 grados. Sí. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es la incógnita, que sería la altura del árbol, que es la que yo no conozco, ¿cierto? Sí. Podemos colocar el cateto opuesto. Cateto opuesto sobre ¿qué? Sobre cateto adyacente, que esto sería, cateto opuesto sobre 11 metros, que es lo que yo no conozco. Sobre 11. Coloquemos sobre 11 y al final le colocamos la unidad. Yo siempre hago así para que no se enreden con unidades ni eso. Listo. Entonces, ¿quién me dice, para hallar el cateto opuesto, qué paso a dónde y por qué?
11 a ¿Qué pasa el 11 a multiplicar. multiplicar? Que no es tan- Bien, el 11 a multiplicar y quedaría cateto opuesto es igual a tangente de 36 grados Por 11. Por por 11. 11. Si ves que es de 2 pasos, nada más, o sea, no es ni tanto proceso. Repito, el asunto es que tengan bien la interpretación, que lo hallen de manera correcta. ¿Cuánto me daría eso? 7,99. 7,99. 7,99 metros. Y eso es todo. ¿Listo? Profe, ¿no se puede aproximar a 8 para que no quede con coma? Sí, también. Sí, eso también lo pueden hacer. Pueden, en este caso, aproximar casi 8 metros. Pues la gracia es que quede un número cercano. Sí. No, lo que tú quisiste decir es que quede un número exacto. No, yo no. ¿No? Pues que se acerque al resultado. Yo pedí un número exacto pues porque es más fácil trabajar con 8. Sí, ya lo voy a hacer otro. Y la Pero a diferencia es veces más... con seno, ¿no? Sí, voy a hacer otro, sí. Otro que es más chistosito. Voy a hacer con una cometa. Venga, primero. Aquí tengo muchos. Aquí tengo muchos en un cuadro. Es que también quiero explicar uno que es más difícil. Es cuando un avión, cuando cambia los ángulos. Y toca hacer, ¿se acuerdan algo que se llama 2x2 por sustitución? Claro. Vagamente, no. Lo más fácil del mundo. Vagamente. ¿Me van a decir vagamente cuando yo soy la que se los enseñé? Sí. Ahí. Sí. Eso es re fácil. Tal vez. Tal vez. Ya tengo quien me va a explicar. David está haciendo volar una cometa. El problema sí, una cometa. Ya ha soltado 47 metros de pita. Espera, 47 metros de hilo no, pita es Colombia, de hilo. Y el ángulo que forma la cuerda, la cuerda de la cometa con la horizontal, ¿dónde viene el ángulo? Si digo eso. No. En la parte de abajo. La parte de abajo. 52 grados. Muy bien. ¿A qué altura se encuentra la cometa? ¿A qué altura? Y decía que viene separado. Corríjame, Nala, que yo tengo mala ortografía. Altura se encuentra la cometa. Entonces vamos a hacer el dibujo. Acuérdense que el dibujo visualiza. Ustedes no saben lo que puede hacer una imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Profe, una pregunta. Dime. Poeta. Los de balística usan la trigonometría, ¿cierto? Sí, claro. La usan bastante. Claro, para determinar el ángulo de tiro. Es que hay muchas cosas. Claro que sí. Porque es que tú para hacer un levantamiento de cuerpo y allá en disparos tienes que determinar dónde viene el tiro y cuál fue por qué hizo ese ángulo de inclinación, por qué quedó... Los francotiradores usan eso, ¿no? ¿Dónde cayó? Por ejemplo, las pistolas de esos rifles de francotirador, esos tienen ángulo de inclinación. Tienen que hacer claro. razones Pero es que trigonométricas ahí, para calcular el tiro. profe, en los de francotirador hay factores como el viento y la velocidad. Sí, pero ellos calculan, o sea, cuando tú ves en las películas, ellos de cierta manera tienen, yo no sé, la verdad yo nunca he cogido un revólver, pero lo que yo he visto es que ellos calculan, ellos disparan de acuerdo a un ángulo determinado. Vale. No es disparar por disparar. Exacto, porque es que ellos manejan más distancias, o sea, no es coger y disparar a 3 metros, ellos pueden disparar a, no sé, a 10 o hasta más, no sé, la verdad yo nunca he cogido nunca he cogido un revólver y nunca lo pienso. El tiro más largo de francotirador fue a 2 kilómetros de distancia. Imagínate, tú de pronto sabes más que yo de eso. Listo. Ahora voy a hacer mi dibujito, dice. Entonces voy a hacer mi cometa. Es una cometa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace una cometa? Hagamos la cometa como la hago. Haga un rombo, profe. Haga un rombo y hágale palitos.
Ay, no. Yo lo hago diferente. Yo lo hago en forma de globito. Así. Ay, no, pues. Esta es mi cometa. Mm. Listo. Entonces, hagámosle la colita a la cometa. Que es una cometa. Parece una pasta de esas de serie. Entonces, ¿qué datos me dan? Me dicen, David está volando, me dan la pita, ¿no? La pita de la cometa. David está volando, la El cometa está 47 iría. El 47, ¿cómo iría? ¿Qué sería? ¿Hipotenusa o cateto? Hipotenusa. Hipotenusa, tienen toda la razón. El 47 yo lo tengo que hacer por acá. Digamos que esta sea la pita, ¿no? Listo, muy bien. Ese sería el 47 metros, porque es la pita, ¿cierto? O el hilo. Es que el pita, aquí en Colombia creo que somos los únicos que decimos pita. 47 metros, ¿cierto? Pero Sí, claro. me voló harto, una montaña. 47 metros. Listo. Y adicionalmente a eso me dice que tiene un ángulo. El ángulo que forma con la horizontal y la cometa es de 52 grados. O sea que aquí se forma un ángulo. Aquí se forma un ángulo. En la horizontal, acordémonos que cuando estamos hablando de la horizontal es abajo, en la Tierra, con respecto a la Tierra. Entonces, en este caso, aquí forma un ángulo de 42 grados, ¿cierto? 52. 52 grados. Listo, aquí forma un ángulo de 52 grados. Listo. ¿Qué me están preguntando? La altura. ¿Qué altura? La altura de la cometa. La altura. ¿A qué distancia, a qué altura está la cometa? Entonces me están preguntando es esto. Esta parte. ¿A qué distancia está la cometa? Con respecto al suelo, ¿no? Esa es la altura. Entonces. Profe, tengo una pregunta. Dime. O sea, ¿y el ángulo de 90 grados se realizaría con la sombra de la cometa o qué? No, con la horizontal con respecto a la altura. ¿Sí me entiendes? Esta es la altura. Si tú visualiza, tienes una cometa, la pita está así, ¿cierto? Entonces, y la altura es desde el suelo hasta donde está la cometa. En esa parte, desde el suelo, a la distancia de la cometa, que sería la distancia de abajo, que sería el cateto opuesto, ahí se define el ángulo de 90 grados. Ok, profe. Entonces me están preguntando la altura. Acordémonos que como somos bilingües, ¿cierto? ¿Cómo coloqué letra? Ay, sí, exactamente. Aquí dejamos el inglés fluido. Aquí sería altura. Altura. Y como Laura me pidió el favor de que hiciera una con seno, ¿con qué razón trigonométrica hallo eso? Seno. Con seno, lógicamente, pues lo estoy respondiendo. Entonces, aquí sería... ¿y qué me están dando acá? 47 es la hipotenusa, ¿no? Sí, están hablando mucho atrás, porfa, les recomiendo que cuando su familia hable mucho... Espera, el micrófono de Pedro. Porfa. Porque ahí es incontrolable, lógicamente no pueden controlar que su familia deje de hablar. Yo no me molesto por eso, pero sí apaguen el micrófono porque todo eso sale en la grabación. ¿Listo? ¿Seno de qué? Seno de 52 grados. ¿Listo? Sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto es la altura que yo voy allá, ¿cierto? Y la hipotenusa son los 47. ¿Listo? ¿Qué hago para hallar la altura? ¿Qué paso a dónde y por qué? 47 multiplicas seno de 52. Multiplicar, muy bien. Y sería seno de 52 por 47. Y eso me daría, ¿cuánto me daría? 37,03. Muy bien, 37,03. ¿Listo? Les voy a dar ¿qué? ¿Un minuto de clase? ¿Cuánto queda de clase? No, quedan 13. ¿Listo? Sí, porque se acaba a la 1:20, ¿no? ¿No es a la 1:10? Efectivamente, a la 1:20. No, a la 1:20. ¿No es a las 15? I think.
No, es a la 1:20 porque se completa 50 minutos y las clases se ¿En acaban. qué materia estamos? Sí, hágase el chistosito y le hago un quiz. ¿Listo? No. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por hoy los voy a dejar en paz. ¿Cuál es la conclusión de esta clase? Que Saber leer. tienen que Saber pensar leer. y Hay leer. que leer. Literal, Mucho. leer. Literal, porque ustedes ven, los ejercicios no son, o sea, multiplicar y dividir y ya. No más. Pero si usted no hace bien, no lee bien y no plantea bien el problema, graves. Por eso es que para este punto yo les puse ese taller largo de razones trigonométricas, en donde ya se la saben. Ustedes ya saben qué es cateto opuesto, ya saben qué es hipotenusa, ya saben qué pasan a multiplicar, eso ya lo saben. Eso no es lo difícil. Lo difícil es plantear bien el problema, nada más. Entonces, por hoy los dejo en paz y como la profesora es intensa y va a sacar nota de apuntes, les voy a regalar la foto de esto para que en esos 15, 12 minutos que quedan, copien los ejercicios que acabé de explicar hoy y nos vemos el día lunes y sigo explicando ejercicios más complejos. Estos son sencillos, literalmente son sencillos. Ya después explico, voy avanzando con respecto a la complejidad de estos problemas, ¿listo? Que tengan un bonito día. Chao, Lin Pingüín. Y dejen de Gracias. pelear, a la Chao, que me bro. fastidian a veces ustedes pelean. Chao, Reina.